muy bendecida por el Señor. Saludo a las personas de la iglesia y a nuestros amigos dentro y fuera del país, a nuestra familia en Nueva York, a nuestros amigos fuera de Bogotá, a los pastores de la cobertura Tiempos de Refrigerio, a los pastores en Estados Unidos. Bueno, a todos les damos la bienvenida y un saludo muy especial. Nuevamente es un privilegio, es un honor muy grande poder reunirnos en torno al nombre del Señor. Y es un privilegio también poder cantarle y adorarle cada día. Es un privilegio que no debemos tener cada semana, sino es algo que deberíamos practicar a diario. Y los animo para que ustedes lo hagan desde sus casas, desde sus carros, los que tienen carros, sus motos o en Transmilenio, transporte público, donde vayan, como sea. Es bueno tener esos tiempos de comunión con Dios. ¿Qué les puedo comentar? Esta mañana hablábamos con mi hija menor. Me desperté y de las primeras cosas que recibí, de los primeros mensajes que recibí, he recibido hoy 3, de Shabbat Shalom. Mensajes de bendición bien hermosos. Creo que es un día especial para el pueblo judío y para muchos cristianos que también toman como referencia este día de bendición en Dios. Y bueno, gracias a las personas que enviaron sus saludos, gracias a los pastores. Y bueno, vamos a empezar. Posteamos el título de este mensaje, se llama Identidad, parte 1. ¿Sí? Vamos a estar hablando acerca de Isaías 61 esta semana y la próxima semana. Pero algo sobre lo cual yo quiero arrancar antes de entrar ya de lleno con la palabra es algo que he aprendido yo en este tiempo, bueno, que ha tomado tiempo aprender además, y es que el conocimiento hace la diferencia. El tener conocimiento hace la diferencia. No es lo mismo. En días pasados hablaba con un amigo yo y hablábamos acerca de proyectos de construcción y todo esto, y llegábamos a un punto y decíamos, no es lo mismo un constructor que un arquitecto. No es lo mismo, porque un constructor es supremamente importante. No vamos a desmeritar el trabajo ni a menospreciar el trabajo de nadie, pero cada uno tiene un conocimiento y de acuerdo al conocimiento que cada uno tiene, es útil en su campo de acción. No es lo mismo un chef que un cirujano. Cada uno en su campo de acción es útil, es experto, se ha especializado en algo, pero dependiendo del campo en el cual se están desenvolviendo, cada uno tiene acceso a un conocimiento y a una preparación diferente. Es importante entender que el conocimiento hace la diferencia. Yo sé manejar carro, pero no es lo mismo un chofer de carro, un conductor de carro, que un piloto de un avión. No creo que ninguno de nosotros nos sentemos a gusto porque alguien es muy buen conductor o muy buen taxista o muy buen conductor de Uber, de Bit, de cualquier plataforma de servicio, y no creo que nos montemos en un avión tranquilos y confiados solo con el hecho de pensar que la persona maneja súper bien un carro. O sea, no es lo mismo. Entonces el conocimiento hace la diferencia. Por eso es tan importante nosotros tener conocimiento y tener identidad. Hace poco un joven me decía, como para todo, acá en Bogotá personalmente, ustedes los que viven en Bogotá saben, los que no les cuento, tenemos algo que la señora alcaldesa puso en nuestra ciudad que se llama pico y cédula. Entonces, si una persona tiene su cédula terminada en número par, tiene restricción los días del calendario en fecha par. Y si la cédula termina en día impar, entonces los días que del calendario que son impares, las personas que tienen cédula que termina en número impar tienen restricción de movilidad o de ciertas actividades en ese día. Entonces, para todo lo que tú haces acá en Bogotá necesitas la cédula, más en este tiempo que en cualquier otro tiempo. Tú vas a hacer un trámite bancario, un trámite legal, y lo primero que te piden es la cédula. Tú vas a ir al supermercado y lo primero que te piden para poder darte ingreso es tu cédula, y la revisan en evidencia, miran que el último dígito de tu cédula no coincida
con el día del calendario para que no tengas restricción. Entonces un joven en una tienda me decía, en este tiempo, porque ya estaba yo un poco fatigada de ir de lugar en lugar haciendo muchas cosas y tener que estar mostrando la cédula en todos lados, aparte te miden la temperatura, te desinfectan 1000 veces. Bueno, ya es algo que estamos viviendo y es rutinario y cotidiano. Entonces este joven me decía, riéndose, porque yo dije, de nuevo la cédula, y se la entregué, la mostré. Y él decía, de nuevo la cédula. Decía, el que pierda la cédula en este tiempo, perdió todo, porque se queda completamente paralizado en Bogotá. El que pierda la cédula, mejor dicho, se pega una enredada impresionante. Entonces, eso en cuanto a tener identidad. Delicadísimo es cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando la cédula nuestra queda en manos inescrupulosas, gente deshonesta que puede usarla para hacer trámites a nombre tuyo y suplantarte. Qué delicado es en esta nación y en la gran mayoría de naciones que tienen leyes y tienen democracia, el ser suplantado por otro es supremamente delicado. Sin embargo, seguimos encontrando gente que suplanta identidades ajenas, que se meten a empresas y se hacen pasar por ti para acceder a cierta información que no les corresponde y a la cual ellos no tienen derecho. Esto es delicado en este país, por lo menos acá es completamente delicado, la suplantación. Es delicado perder la identidad porque en algunos casos puede ser suplantado por una persona inescrupulosa, una persona que quebranta la ley y que puede a tu nombre hacer compras, pagos, débitos, cosas así, y te pueden involucrar en problemas. Eso es en cuanto a la pérdida de identidad, en cuanto a la pérdida del documento como tal, lo que te identifica a ti. Pero más grave aún que todo eso, que perder la cédula para entrar a una tienda en este tiempo, en tiempo de pandemia, más grave que perder la identidad o que otro te suplante o haga cosas a nombre tuyo que tú no compraste o haga trámites a nombre tuyo que tú no hiciste ni autorizaste, más grave aún que todo eso es perder la identidad de la ciudadanía para la cual nosotros fuimos comprados y diseñados por el Señor. Más grave aún que perder tarjetas de crédito, que perder cédula, más grave que eso. Porque el perder nuestra identidad como hijos de Dios nos pone en problemas de verdad serios. Cuando una persona pierde la identidad que el Señor ganó para ella en la cruz del Calvario, cuando un hijo de Dios pierde la identidad que el Señor compró para él a precio de sangre, la persona ha perdido todo, porque empieza a tomar decisiones absurdas, porque empieza a dar pasos equivocados, porque empieza a alejarse del camino y del lugar de asignación en esta tierra, hablando de esta tierra, del plano natural. Cuando una persona pierde la identidad como hijo en esta tierra, empieza a dar pasos que lo alejan del camino que el Señor trazó. Hablábamos en días pasados, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios pierde la identidad como hijo, empieza a alejarse en este plano natural del propósito y de la asignación en esta tierra. Pero aún, peor que eso, peor que todo lo que acabo de nombrar, peor que eso es perder la entrada por causa de lo que se hace en este mundo natural, es perder la entrada a ese reino espiritual, perder la entrada a nuestra patria celestial, a nuestra patria de eternidad, a nuestro lugar donde vamos a estar por siempre. El hecho de que un hijo pierda la identidad mientras está en esta tierra hace que él pierda la vida abundante que Cristo conquistó para él. Pero no solamente la vida abundante en esta tierra, sino aparte de eso, la vida eterna. No hay un punto medio, hay cielo y hay un infierno. Y Jesús vino a morir en una cruz, vino a esta tierra siendo Dios hecho hombre, vino a esta tierra para reconciliarnos con el Padre. A eso vino el Señor a esta tierra. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a mostrarnos el camino que se había roto, que se había quebrado y que nos hacía estar lejos de nuestro Padre. Él vino a ser el puente
el puente que nos conectaba nuevamente con nuestra patria eterna. Y el puente en esta tierra da para nosotros una vida abundante. No quiere decir una vida lejos de frustraciones, ni de fracasos, ni de pruebas, ni de dificultades. Si yo predicara eso, estaría mintiendo. Si yo dijera que el hecho de caminar con Cristo quiere decir que todo va a ser fácil o que todo va a ser color de rosa, mentiría. Y Dios demandaría de mi vida por predicar algo que es mentira. La cuestión acá radica en que el puente que nos lleva al Padre, que es Jesús, nos garantiza tomarnos de la mano en todos los momentos de nuestra vida, sean buenos o sean malos. Entonces, lo más importante y a lo cual yo quiero hoy apelar es a que nosotros entendamos que hay una identidad, y es lo primero que el enemigo busca robar. Cuando dice la palabra Juan 10:10, el ladrón vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Y Jesús decía, pero yo vine para darles vida, vida en abundancia. Algo que debemos nosotros entender es lo siguiente, y es que Él viene a robar la identidad de hijos. Él viene a robar la identidad de hijas de Dios, para que en ese robo de identidad, en esa pérdida de identidad, empecemos a hacer cosas absurdas, a tomar malas decisiones, a alejarnos del camino que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Que tomemos decisiones que nos alejan del propósito de Dios, que tomemos decisiones que no solamente en esta tierra nos alejan, sino que nos cuestan la eternidad. Digamos que sobre este fundamento yo quisiera que nosotros arrancáramos a estudiar lo que la palabra enseña. Es importante tener conocimiento. El conocimiento sí marca la diferencia. Por eso cuando las personas quieren buscar a Dios y leer su palabra, que es lo que da conocimiento, el enemigo levanta distracciones. Suena el teléfono, el gato llora, el perro ladra, el vecino grita, golpean la puerta, llega un vendedor, pasan muchas cosas, te da sueño, te enojas, te acuerdas de que tienes algo pendiente por hacer, porque siempre van a venir cosas que quieren distraerte para que tú no recibas el conocimiento. Y si tú eres de las personas que en esta noche estás en este lugar, estás en este espacio para recibir palabra, yo te pido, no permitas que el enemigo te distraiga. No permitas en este momento que el enemigo venga a robar el conocimiento que Dios quiere entregarte a ti. Yo quiero que miremos cómo se presenta Jesús a sí mismo cuando Él empieza a predicar, digamos de los primeros casos en los cuales Él habla. Y Él está en el lugar donde se acostumbra a predicar la palabra, y Él toma el rollo, se lo pasa en el rollo y lee el profeta Isaías en Isaías 61. Es así como Él se representa a sí mismo. La Biblia dice que nosotros tenemos, en Hebreos 5 dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos entiende, que sabe las necesidades que nosotros tenemos, que sabe por las situaciones difíciles que pasamos, que sabe lo complicado que es afrontar una tentación, afrontar una prueba, que sabe que sentir hambre, sed, cansancio, que entiende porque Dios se hizo hombre para mostrarnos a nosotros compasión y mostrarnos cuánto Él ha llegado a comprender la naturaleza de nuestra humanidad. Eso lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. En Isaías 61 el Señor se representa así. Vamos a leerlo en dos partes. Esta semana vamos a leer una parte y la próxima semana otra parte de los 4 primeros versículos de Isaías 61. Si estudiáramos todo Isaías 61 tardaríamos más tiempo. Vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible y oramos al Espíritu de Dios para que así como Él lo ha puesto en nosotros, podamos compartirlo con ustedes. Dice lo siguiente, dice en la Reina Valera 1960, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí.
Esto habla del ungido de Cristo, el que ha sido ungido y comisionado para esta labor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas. El Evangelio es justamente las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice que a quienes, y acá está la cuestión, yo quiero que miremos acá por un momento a quienes es que se manda a predicar. Y es lo siguiente: está hablando de unas personas con unas características específicas, y está hablando de los abatidos, está hablando de quebrantados. Dice: voy a predicarle buenas noticias a los abatidos y a los quebrantados de corazón. Abatidos y quebrantados. Lo segundo que dice es a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo quiero que miremos por un momento estas 4 cosas. Abatido. Abatido, el significado de la palabra abatido es aquel que está decaído, es aquel que está desalentado, que está agotado, que está sin fuerzas, que está doblegado y que está oprimido. El significado real de la palabra abatido, porque tal vez uno lee este pasaje y pasa por alto muchas cosas, y yo quiero que nos detengamos hoy a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Dice: vengo a predicar buenas noticias a los abatidos, es decir, a los que no tienen fuerza, a los que están decaídos, a los que se sienten cansados, a los que se sienten por el piso, a los que se sienten aplastados, a los que se sienten oprimidos. Dice al primer público al que va apuntado el mensaje de salvación. El llamado de Dios es totalmente opuesto a lo que nosotros quizás creeríamos en nuestra mente humana. La gente descalifica a los otros según sus estándares, según su propio perfilamiento, según su propio perfil, según su propio listado de cualidades para que sean cumplidas. Pero Jesús vino por los marginados. Me encanta esta serie que vimos, que se llama Chosen. Los elegidos. Los elegidos. Me encanta porque Jesús vino justamente por aquel grupo de personas que ha sido marginadas. Se habla de una mujer que estaba endemoniada. Dice la Biblia que tenía 7 espíritus. 7. Cuando la palabra de Dios habla, el significado del número 7 en la palabra de Dios, 7 es abundancia, es plenitud, es llenura, es llenura. Es decir, a esta vieja no le cabía un demonio más. Estaba completamente endemoniada. Estaba completamente atada y esclavizada. Tenía 7. Cuando se habla de 7, por decencia se pone el número 7. Pero lo que se está enseñando es que ella estaba completamente poseída. Estaba completamente atada. Y no hay manera de ser feliz cuando se está atado. No hay ninguna manera de ser feliz cuando una persona se siente oprimida, cuando una persona se siente amarrada. Yo hablo con autoridad y hablo desde mi propia experiencia. Cuando una persona se siente atada, cuando una persona se siente amarrada, cuando una persona siente coaccionada su voluntad, cuando una persona se siente oprimida, está en un estado de abatimiento. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Me encanta la historia, no voy a hablar de ella, pero me encanta la historia de ella porque es tal vez irónico para los religiosos y los fariseos, antiguos y modernos, que una mujer tan atada fue liberada por el Señor, y que una mujer tan atada que fue liberada y restaurada fue alguien que sirviera tan de cerca a Jesús, y que una mujer tan indigna para los religiosos fuera tan honrada por Dios, permitiendo ver el milagro ante sus ojos de la resurrección de nuestro Señor. No por su perfección, no por su historial, ni por su pasado, porque su pasado estaba bien comprometido. Solo que esta mujer tuvo un encuentro con aquel que
restauró su identidad. Antes no tenía identidad. Por lo mismo vivía permitiendo ataduras sobre su vida, porque su identidad estaba distorsionada, estaba afectada, estaba dañada su identidad. Y esto llevó a que ella estuviera en ese punto de esclavitud. El Señor Jesús en Isaías 61, lo que él mismo leyó de su boca, decía: vine a predicar buenas noticias a los que están abatidos, a los que se sienten oprimidos, los que no sienten fuerzas, aquellos que no tienen ya cómo ponerse en pie, aquellos que se sienten postrados, aplastados, que las circunstancias pesaron sobre su vida más que su propia fuerza. Vine a predicarle buenas noticias a los abatidos. Y Jesús lo decía: no vengo a hablarle a los que están sanos, vengo a los que necesitan médico. Por eso esa serie, la recomiendo. Véanla, es espectacular poder verla. Es espectacular poder ver esa serie porque vemos un Jesús que de manera amorosa, respetuosa, cero religiosa, viene por aquellos que han sido aplastados, por los abatidos, por aquellos que han sido marginados y rechazados, por aquellos que no calificaron en ninguna parte de la religión, por aquellos que no fueron avalados por los hombres para predicar. Dígame qué aval podría tener el ex-endemoniado gadareno para un rabino de esa época. Para un rabino de esa época, ¿qué currículum podría cumplir el endemoniado que había sido liberado por el Señor? Para un fariseo no cabía tal vez en su mente. Y Jesús le dijo: vete. El gadareno quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo: no vas a venir ahorita conmigo. Lo que vas a hacer es ir a predicar allá en tu pueblo. Vas a hablar de todo lo que el Señor ha hecho hoy contigo. Y dice que el hombre se fue a predicar. Y se fue por todo Decápolis. Se fue a predicar. Este fue un hombre que tuvo un toque especial con aquel que restauró su identidad. Aquel que trajo sobre él de nuevo identidad de hijo. Esa identidad que se había desdibujado y se había borrado y se había lastimado. Un abatido. Entonces yo vine a dar buenas noticias a los abatidos. Aquellos que ya no tienen fuerzas. Aquellos que se sienten oprimidos, que se sienten rechazados. A eso vino el Señor. Lo siento si esto raya de pronto para algunos religiosos. Este mensaje no es apto para religiosos. Porque sé que esto molesta y retiñe en muchos oídos. El Señor vino por los abatidos. Su buena noticia era para aquellos que no calificaban ante los ojos de los hombres. Dice: vine a vendar a los quebrantados de corazón. Aquellos que son quebrantados, quebranto. Cuando la palabra en Isaías 61 habla de quebrantamiento, de este tipo de quebranto, no es el quebranto voluntario, no es el quebranto que tú y yo hemos experimentado cuando hemos cometido un error, que lloramos, nos arrepentimos, nos quebramos porque nos duele fallar. No es ese corazón contrito y humillado que jamás Dios va a rechazar. No es ese quebranto al que hace referencia esta palabra. Habla de un quebranto que es diferente. Habla de quebranto como algo que se ha roto, que se ha deteriorado. Y me encanta esto porque este quebranto también tiene que ver con algo que nosotros conocemos normalmente cuando decimos se quebrantó una ley, se transgredió o se violó una ley. Entonces este quebranto, cuando habla de vine a dar buenas noticias a los abatidos, ya lo expliqué, a los quebrantados. Quebrantado es aquel que está roto, aquel que se siente deshecho, que se siente hecho pedazos. Y habla de aquel que ha sido abusado. Quebrantado. Este quebranto habla de aquel que ha sido abusado, que ha sido violado, que ha sido violentado, que ha sido golpeado, que ha sido lastimado. Este es el quebranto al que Jesús está diciendo: vengo a darle buenas noticias al quebrantado, al que ha sido roto, al que ha sido golpeado, al que ha sido abusado, al que ha sido violado, al que ha sido transgredido. Hoy vengo a dar una buena noticia, un mensaje de descanso para los quebrantados de corazón, los que se han sentido transgredidos y abusados, aquellos que han sido utilizados, aquellos que han sido abusados. Dice aquellos que sienten que las promesas que alguien hizo sobre ellos
fueron rotas. Cuando se habla de quebranto, quebrantado de corazón, se habla de aquel a quien fue rota una promesa. Entonces, yo quiero que miremos esto con detenimiento un momento. Quebrantado de corazón. Si tal vez alguien hizo una promesa de estar contigo toda tu vida y en el camino decidió darte la espalda, darte la espalda y dejarte a un lado o abandonarte. Alguien que quebró una promesa que tenía contigo. Quebrantar una promesa de pacto cuando alguien había pactado contigo, apoyarte en algo, soñar contigo, trabajar contigo y de repente, cuando la cosa se puso complicada, rompió promesa. Jesús dice, yo vengo a predicarle a los que tienen el corazón quebrado, que han sido abusados, que han sido maltratados, que han sido golpeados, violentados, violados, y también a aquellos sobre los cuales una promesa se rompió. Y ahora, acá voy a decir algo más. Este tipo de quebranto de corazón incluye a aquellos, según Hebreos 5, a aquellos que fallaron para que un cumplimiento de Dios se hiciera real en sus vidas. Lo repito, este quebrantamiento no solamente habla del quebrantamiento que produce el dolor de otros en tu vida, sino el dolor que produce tu mala decisión, que ha producido tu error, aquello que hiciste, aquella decisión que tomaste mal, aquellos pasos que diste en contra del propósito para que la promesa de Dios no se cumpliera sobre tu vida. Es ese tipo de quebrantado de corazón al cual Jesús quiere restaurar. Mira, quebrantado de corazón. Tal vez otros quebrantaron tu corazón por causa del maltrato y el abuso, porque rompieron promesa de pacto contigo. Pero quizás fuiste tú el que hizo que la promesa de Dios sobre tu vida no tuviera efecto o se rompiera y se quebrara esa promesa por tus malas acciones. Pero el Señor Jesús dice, he venido a predicar aún a aquellos que por sus malas decisiones hicieron que promesas se rompieran. Es decir, estoy aquí para dar una nueva oportunidad. Estoy aquí para restaurar promesas que se rompieron por causa de tus malas decisiones. Estoy aquí para extender misericordia y gracia. Es tan impactante esta palabra porque nosotros no podemos pretender tener identidad como hijos si no comprendemos esta gran verdad. El hijo pródigo se fue de la casa, hizo y deshizo, pero en algún punto el hijo pródigo volvió en sí y entendió, pequé contra el cielo y pequé contra mi padre. Volvió en sí y como el endemoniado gadareno cuando dice volvió en sí, entendió, por mis errores promesas se rompieron, pero he vuelto en sí hoy. Gracias a este mensaje de salvación, hoy vuelvo en sí y Dios, como Dios de misericordia, extiende de nuevo su pacto de amor sobre sus hijos. Un corazón contrito y humillado jamás va a ser despreciado por el Señor. Entonces, estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de, tal vez te identifiques en una, tal vez en dos, tal vez en cuatro y tal vez en las próximas que vamos a hablar la próxima semana. Tal vez te has sentido abatido, sin fuerzas, cansado, agotado, oprimido, aplastado, que el peso de las preocupaciones, de los problemas te han oprimido. Al abatido, al quebrantado, aquel que ha sido golpeado, maltratado, abusado, aquel al cual le rompieron promesa, aquel que tomó malas decisiones e hizo que promesas se rompieran o se detuvieran. Dice el Señor, estoy hablando a estos dos. Luego dice, vine a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Libertad al cautivo y al preso, apertura de la cárcel. Son cosas que son de prestar atención también, porque no es lo mismo un preso que un cautivo. No es lo mismo. Cautivo y preso son dos cosas diferentes, aunque ambas redundan en la misma situación.
Él deshizo el acta de decretos que me tenían a mí puesto en una cárcel. Cuando Él dice, vine a publicar libertad, libertad. Es decir, vine a quitar, a romper el acta de decretos que tenía esta persona en una celda. Ahora, digo, no es lo mismo preso que cautivo. Preso es aquel que voluntariamente cometió errores e hizo que un acta de decreto se levantara y lo mantuviera preso. Tus pecados, tus ofensas contra Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es santo y no podemos acercarnos a Él con pecado en nuestra vida. Debemos permitir que Él nos limpie, que Él nos purifique. Debemos dar pasos de obediencia. Ahora, Dios santifica a aquel que se acerca a Él. Dios se encarga de limpiar, porque no es por nuestra propia actitud, no es por nuestro propio mérito. Él se encarga de santificar a aquellos que se acercan a Él. Lo decíamos en el comienzo de estas transmisiones. O el pecado te aleja de Dios, o Dios te aleja del pecado. Si tú estás cerca de Dios, estás lejos del pecado. Y si tú estás cerca del pecado, estás lejos de Dios. Dice que Él vino a publicar libertad a los presos, dándole la oportunidad de reivindicarse, dándole la oportunidad de salir de la cárcel, de corregir sus errores, de corregir sus pasos. Dice también que vino a liberar a los cautivos. Y un cautivo es alguien que está privado de su libertad, pero no por sus propios argumentos ni por su propia decisión. Un cautivo es aquel a quien se lo han llevado en contra de su voluntad y en contra de su fuerza. Se lo han llevado cautivo. Es el caso tal de los secuestrados, de las personas que llevan y que les quitan su libertad a fuerza. Secuestrado, cautivo. Y el enemigo es experto en cautivar mentes, en seducirlas, en envolverlas, en cautivarlas, para que no se den cuenta en qué momento se hicieron esclavos. Las personas dicen, yo hago esto, hago aquello, y yo cuando quiera lo dejo. Y resulta que no, que hay prácticas que se vuelven un vicio, se convierten en un vicio, en una dependencia. Y el enemigo es experto en cautivar mentes, en envolver a las personas, y en menos de nada de que las personas caigan en cuenta, están completamente cautivas, secuestradas, porque fueron envueltas. Cautivo, aquel que fue llevado en contra de su voluntad. El Señor dice, hoy nos vamos a hablar solamente de estas 4 características. Vine por los abatidos, vine por los quebrantados, vine por los cautivos y vine por los presos. Vamos a hablar. El Salmo 113, un salmo que el Señor nos dio esta semana en nuestros tiempos de oración. En el versículo 7 dice que el Señor levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, lo alza. El Salmo 113, versículo 7, habla de esto. Por eso estábamos cantando esta canción que decía, del polvo nos levanta el Señor, del polvo. Me parece tan impactante cuando empezamos el instituto de hebreo de Israel. Una de las primeras palabras que a ti te enseñan es Adán, porque Adán viene del polvo, palabra Adán, tierra, polvo. Y del polvo el Señor tomó al hombre y le creó, pero solamente hasta el momento en que Él sopla aliento y vida en el hombre, Él puede ser un ser viviente. Solamente cuando el Señor pone de su espíritu en nosotros, nos levantamos del polvo. Y es algo que es importante entender, porque estamos restaurando identidad de hijos. Yo anhelo que esto en realidad transforme sus vidas tanto como ha transformado mi vida y mi manera de pensar. El Señor nos ha creado del polvo y solamente cuando viene espíritu en nosotros podemos levantarnos del polvo. Él levanta del polvo al pobre. Dice que del polvo levanta al pobre. Es cuando el Señor
sopla en nosotros de su aliento, cuando nosotros permitimos al Espíritu de Dios que nos llene.